Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5, versículos 18 y 20, al 20, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 5, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos a ti por tu misericordia hacia nosotros, por tu bondad en Cristo Jesús. Padre, gracias, como hemos leído en ese texto de Juan, que nosotros somos las ovejas de Cristo, estamos en sus manos y tenemos esa seguridad de que nadie nos arrebatará de sus manos, porque Él mismo nos escogió de antemano para ser para alabanza de la gloria de su gracia. Padre, gracias porque tú tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste y nos bendijiste con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias porque en Él estamos completos, Padre, y ayúdanos tú en nuestra debilidad, fortalécenos. Te pido que en esta mañana podamos prestar atención a tu palabra y que podamos ser edificados con ella, transformados también con ella. Y te pido que tu Hijo Jesucristo sea magnificado, Padre, y que nuestras miradas no estén puestas en nosotros, sino en Él, y en todo lo que tú nos has dado en Él. Glorifica a tu Hijo y que el amor con que tú amas a tu Hijo esté en nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos, amén. Pues como hemos leído en estos versículos, hay un montón de certezas, ¿no? Por eso he titulado este mensaje con una palabra muy simple, que es sabemos, ¿no? Porque en un mundo lleno de inseguridad, como en el que nos encontramos hoy, como siempre nos hemos encontrado, esto no es solamente de hoy, a lo largo de la historia de la humanidad nunca ha habido un momento de seguridad plena, ¿no? Entonces, en un mundo lleno de inseguridad debemos atesorar estas certezas y recordarlas, aunque todo a nuestro alrededor quizás no esté yendo muy bien. Estas son certezas para todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. Fijaros el versículo 13, lo que dice: estas cosas os he escrito. ¿A quién escribe esta carta? Juan, lo sabéis, ¿no? Estas cosas os he escrito ¿a quién? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por tanto, esta carta está escrita específicamente a aquellos que creen en el Hijo de Dios. Y lo que encontramos en estos versículos son varias certezas, no hay certeza, hay seguridad. Todo lo que hay aquí en estos versículos que hemos leído son verdades objetivas acerca de todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Los versículos 18 al 20, todos empiezan con la palabra sabemos. Fijaros, versículo 18, sabemos que todo aquel, etcétera. Versículo 19, ¿qué más? Sabemos, otra vez. Y el versículo 20, pero sabemos, lo mismo, ¿no? Dios nos ha dado a conocer ciertas cosas que debemos decir confiadamente, sabemos. Por eso hay personas que dicen, no, cuando le preguntas, ¿tú crees en Dios? No, yo soy agnóstico. ¿Sabéis lo que significa agnosticismo? Los agnósticos son aquellos que dicen, no sé si hay un Dios, puede ser que sí, pero no lo sé, no estoy seguro. Pues eso es una afrenta a Dios, que nos dice ciertas verdades que podemos saber con certeza, ¿sí?
Ahora, este saber, estas cosas que sabemos, es importante entender esto, no salen de nuestra propia imaginación o de nuestra propia meditación. No es que nosotros vamos a una cueva, como han hecho muchas religiones budistas o hinduistas, mejor dicho, muchas religiones asiáticas, ¿no? De estos grandes líderes que van a esos bosques y dicen, bueno, yo me voy a encontrar las verdades que todo el mundo necesita y cuando vuelva traeré esas verdades que todo el mundo necesita. No, estas verdades que encontramos aquí no son cosas que salen de nuestra propia meditación. No es un saber que hemos adquirido de ciertos maestros tampoco. Este es un saber que Dios nos ha dado a conocer, ¿sí? Si Dios no nos lo hubiera revelado, si Él no nos lo hubiera dicho, no lo sabríamos. Pero Él nos lo ha revelado. Y gracias a Dios que nos lo ha revelado. Por tanto, como Él nos lo ha revelado, podemos decir con certeza, sabemos. ¿Sí? Él nos lo ha revelado en su palabra. Y aquí es importante, hermanos, entender que todo nuestro saber debe estar sujeto a la revelación de Dios. Todo nuestro saber debe estar sujeto a la revelación de Dios. Dios nos ha dado ya una revelación completa, que es la Biblia. No necesitas otras cosas. No necesitas irte a un monte para meditar por ti mismo, para encontrar verdades que te satisfagan el alma. No necesitas nada de esas cosas. Dios ya nos ha dado una revelación completa. Él ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber y ya está todo completado. No necesitamos más cosas. No necesitamos nuevas profecías o nuevas personas que vengan y nos digan, mira, es verdad que Dios dijo eso, pero Dios dice más cosas. Dejadme deciros lo que Dios dice hoy. No, no necesitamos esas cosas porque Dios ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber en su palabra. Por eso nos dice aquí Juan, sabemos ya. Todo nuestro saber debe salir de la Biblia. Si Dios nos ha revelado ciertas cosas en su palabra no debemos ignorarlas. Debemos conocerlas, ¿no? Debemos conocerlas. Hay muchas personas que tratan de buscar a Dios de alguna manera, pero no hacen caso a esto. Dicen, no, yo voy a buscar a Dios por mis medios, donde sea. Y no hacen caso al único sitio donde Dios se ha revelado, que es su palabra en la Biblia. Todo nuestro saber de Dios debe limitarse a la Biblia. Todo nuestro saber de Dios debe limitarse a la Biblia. No debemos pensar ni más, pero ni menos tampoco, ¿verdad? Ni más ni menos. En estos versículos Juan nos da una serie de certezas que debemos saber. Por eso cada versículo empieza con la palabra, una vez más, sabemos, ¿verdad? Estas son verdades que todos debemos saber. Todos los cristianos debemos conocer estas verdades. Y recordemos que estas son verdades acerca de aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que creen en el Señor Jesucristo. Y estas son las tres verdades que vamos a ver en esta mañana. A ver, la primera la encontramos en el versículo 18. Dice el texto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y vemos tres cosas en este versículo, tres cosas sencillas. Primero, ¿quién es guardado? ¿Quién es aquel que es guardado? Lo segundo que vemos es ¿quién es el que guarda? Y lo tercero, ¿de qué es guardado? ¿Sí? Vamos a ver uno a uno estos versículos, estos temas, lo que vemos en este versículo. ¿Quién es guardado? ¿Quién es el que guarda? Perdón, ¿quién es el que es guardado? El texto nos dice, el que ha nacido de Dios, ¿no? El que ha nacido de Dios. Esta es una expresión que usa Juan bastante en sus escritos. En esta misma carta lo usa en el capítulo 3, versículo 9. Ahí leemos esto. Todo aquel que es, otra vez, nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es, otra vez, nacido de Dios. A Juan le gusta mucho usar esta frase para referirse a los creyentes, aquellos que son nacidos de Dios. En el Evangelio de Juan se refiere a los hijos de Dios como los cuales, dice en Juan capítulo 1, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos aquí cómo usa otra vez esta imagen, ¿no? de nacer, ¿no? Los hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados por Dios, que han nacido de Dios.
Los que son guardados, por tanto, son aquellos que han nacido de Dios. Ahora, el nacer de Dios no hace referencia aquí solamente a una vida física, sino a una vida espiritual. Hace referencia a una vida espiritual. El nacer de Dios es imprescindible si queremos estar seguros de que somos guardados. Todo creyente puede describirse a sí mismo como aquel que es nacido de Dios. Si alguien te pregunta, ¿tú quién eres? Pues uno que ha nacido de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios te ha dado una vida espiritual que antes no tenías. ¿Sí? Dios te ha dado una vida espiritual que antes no tenías. Tú habías nacido físicamente, ¿sí? Habías nacido como cualquier ser humano nace en el vientre de su madre, un día en el que vienen esos dolores horribles que solo las madres conocen. Tú habías nacido de esa manera, pero en realidad habías nacido espiritualmente muerto. Pues cuando Dios nos da este nuevo nacimiento espiritual, lo que hace realmente es darnos una vida espiritual para con Él. ¿Sí? Y por eso nosotros podemos simplemente describirnos a nosotros mismos como aquellos que hemos nacido de Dios. ¿Quién eres? Uno que ha nacido de Dios. Uno a quien Dios le ha dado vida espiritual. Uno que estaba muerto antes espiritualmente y ahora está vivo para con Dios. Y todo eso ha sucedido gracias y únicamente por la obra de Dios en nosotros. Pues eso es lo que nos dice, como leí antes, Juan 1:13, aquellos que son hijos de Dios son engendrados, no de su propia voluntad, dice, ni de voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos da esa nueva vida espiritual que tanto necesitamos. Así que es imprescindible. Si queremos estar seguros de que somos guardados, necesitamos estar seguros de que tenemos esta vida nueva espiritual. Ahora, lo segundo que vemos, ¿quién es el que guarda en este versículo? ¿Quién es el que guarda? Pues también lo vemos, aquel que fue engendrado por Dios, ¿no? Es el que guarda. Ahora, ¿quién es este aquel? ¿Quién es este aquel? Bueno, contextualmente se refiere al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Aquí se refiere a Él como alguien que fue engendrado por Dios, mostrándonos la relación que tiene con el Padre. Fijaros cómo se refiere aquí, lo veis, ¿no? Aquel que fue engendrado por Dios, fijaros cómo se refiere a aquel, es decir, al Hijo de Dios, como el que fue engendrado por Dios. Y esto lo que nos muestra es la relación que tiene el Hijo de Dios con el Padre. Él es de la misma naturaleza que el Padre. Y ya os cité en otra oportunidad, pero no está de más volver a citaros cómo lo veían antes nuestros hermanos del pasado, porque podemos aprender mucho de ellos. En el credo niceno ellos describían así al Señor Jesucristo. Dice así: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito y nacido del Padre antes de todos los siglos. Y luego dice: ¿quién es este Hijo de Dios? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. El que guarda, ¿quién es el que guarda a los que han nacido de Dios? El que guarda a los que han nacido de Dios es el mismo Hijo de Dios. ¿Hay alguien superior a Él? ¿Hay alguien superior al Hijo de Dios? Como dice Pablo en Romanos 8, versículos del 28 en adelante, pero él dice ahí, se pregunta, en una pregunta retórica, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diciéndonos, si tenemos de nuestro lado al más poderoso, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Pues qué precioso no es saber que el que guarda a aquellos que han nacido de Dios es el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo de Dios, quien es consustancial con el Padre, igual al Padre, en poder, en dignidad, en todo. Ahora, ¿de qué somos guardados? Es lo tercero que vemos en este versículo. Ya hemos visto quién es guardado, aquellos que han nacido de Dios. ¿Quién es el que guarda? El Hijo de Dios. ¿De qué somos guardados? ¿De qué es guardado? El texto nos dice que no practica el pecado. Fijaros, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado.
de eso es guardado por el Hijo, aquel que ha nacido de Dios. Todos aquellos que han nacido de Dios son guardados por Jesucristo de no practicar el pecado. De no practicar el pecado. En el capítulo 3 de Juan, de esta carta también, ha dicho que el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados. Y si os acordáis, hablamos un poco de esto el día de Navidad. Ahí vemos en el capítulo 3, fijaros, versículo 5, una vez más, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Para eso vino el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, o como lo vemos en el versículo 8, la última parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, en este capítulo 3 de 1 de Juan, Juan ya nos ha dicho que el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y por causa de que Él quitó nuestros pecados, ahora los que permanecen en Él no practican el pecado. ¿Estáis conmigo en el capítulo 3 de Juan? ¿Sí? Fijaros también en el versículo 6. Pero recordad que en el versículo 5 nos ha dicho que el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, ¿no? Él quitó nuestros pecados. Pero el versículo 6 nos dice que todo aquel que permanece en Él no peca, ¿no? ¿Por qué no peca? Porque Cristo quitó sus pecados, ¿no? Ahora, en el capítulo 5 nos dice que el Hijo de Dios hace una obra presente en nosotros, porque sabemos que en el pasado Él murió por nuestros pecados, pero esa obra del Hijo de Dios no solamente se queda en el pasado, sino también está en el presente, y en el presente, ¿qué hace por nosotros? Nos guarda para no volver a ser caracterizados por esa conducta pecaminosa que nos caracterizaba antes de nacer de Dios. Eso es lo que hace por nosotros en el presente. En el pasado murió por nuestros pecados, quitó nuestros pecados. En el presente nos guarda de no volver a ser caracterizados por esa conducta pecaminosa que nos caracterizaba a todos nosotros antes de haber recibido esta vida espiritual, antes de haber nacido de Dios. Ahora, si esto lo miramos en el contexto de 1 Juan 5, es todavía más reconfortante, ya que en el contexto Juan habla de un pecado de muerte, ¿no? Fijaros el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay aquí un pecado que Juan lo califica como un pecado de muerte, ¿no? Ahora, sea cual sea ese pecado de muerte, el versículo 18 de 1 Juan 5 nos asegura que nosotros, los que hemos nacido de Dios, que todos aquellos que han nacido de Dios, seremos guardados ¿de qué? De cometer tal pecado de muerte. Ahora, como aclaración, y para que no salgáis de aquí rumiando en vuestras cabezas, ¿qué será ese pecado de muerte? Simplemente significa rechazar a Jesús como el Cristo y no amar a tu hermano. Rechazar a Jesús como el Cristo y no amar a tu hermano. Cuando tú estás haciendo eso, estás cometiendo el pecado de muerte. Cuando tú estás rechazando a Jesús, cuando se te ha presentado a Cristo Jesús como aquel que es el que Dios envió para quitar nuestros pecados, y cuando tú no amas a tu hermano, aquellos que también están en Cristo Jesús, que aman al mismo Salvador, lo que estás haciendo es cometer el pecado de muerte. Y cuando persistes en esta conducta sin arrepentimiento, eso es pecado de muerte, hermanos. Eso es pecado de muerte. Este versículo nos asegura que nosotros, los que hemos nacido de Dios, todos aquellos que han nacido de Dios espiritualmente, son guardados de ese pecado de muerte. Son guardados ¿de qué? De que un día cometan lo que se llaman apostasía, de que un día rechacen a Cristo y dejen de amar a su hermano. Hermanos, qué precioso, ¿no? Es saber que somos guardados por Él, ¿no? Porque vemos en nosotros tanta debilidad, ¿no? Si tú no ves debilidad en ti, es que quizá no entiendes muy bien tu vida cristiana. Vemos tanta debilidad en nosotros, tanta resistencia muchas veces a los mandamientos de Dios, tanta flojera, ¿no? Incluso, no sé, somos muchas veces vagos en las cosas espirituales, ¿no? Y nos preguntamos, Señor, ¿cómo voy a seguir yo avanzando en esta vida cristiana? Señor, ¿y si un día
¿Y si un día vuelvo a lo de antes? ¿Y si un día me pasa, como ese proverbio dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada en su barro? ¿Y si un día me pasa eso? Nos preguntamos de esas cosas, ¿no? Mis hermanos, este es un versículo precioso que nos muestra que eso jamás ocurrirá a aquellos que han nacido de Dios. Porque el Hijo mismo de Dios, dice el versículo claro, ¿no? ¿Qué hace el Hijo de Dios por nosotros? Nos guarda, nos guarda. Además, como leímos en Juan 10:28, ¿qué dijo el Señor acerca de sus ovejas? En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay unas ovejas que el Padre le dio al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Unas ovejas que el Padre escogió en su soberana voluntad. Esas ovejas fueron dadas a Cristo. Cristo vino para dar su vida por esas ovejas. Y como Él dio su vida por esas ovejas no serán arrebatadas de su mano jamás, jamás. Si algún día esas ovejas fueran arrebatadas de su mano, el Hijo debería bajarse de la diestra del Padre. Pero eso sabemos que jamás ocurrirá. Jamás ocurrirá. Es más fácil que este universo se desintegre antes de que suceda algo así, hermanos. Y eso tampoco va a pasar porque el Hijo mismo sostiene todas las cosas. Ahora, el versículo acaba diciendo, el maligno no le toca, ¿no? El maligno no le toca. ¿Por qué dice eso? Porque al fin y al cabo, el pecado, mis hermanos, siempre es sinónimo de Satanás. Siempre es sinónimo de Satanás. De hecho, si volvemos otra vez al capítulo 3 de 1 de Juan y volvemos a leer el versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. El pecado, o sea, hay personas que muchas veces pensamos que todo ser humano es hijo de Dios, ¿no? Pensamos, no, todos somos hijos de Dios, dicen, y podemos llegar a pensar eso. Y cuando vemos este versículo, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo. No todos somos hijos de Dios. Hay algunos que son hijos del diablo. Fijaros el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Este mundo está separado por dos clases de hijos, por dos padres, podríamos decirlo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y fijaros cómo el Señor Jesucristo, Él mismo se asegura de que no volvamos una vez más a las garras de Satanás. Que no volvamos más, una vez más, a estar bajo su dominio totalmente esclavizante al pecado. En Colosenses, me encanta también como lo dice en Colosenses 1, nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Así que, mis hermanos, tenemos esta preciosa confianza de que cada vez que nos veamos a nosotros abatidos o nos veamos quizás con ganas de abandonar la fe o lo que sea, porque nuestro pecado nos lleva a eso. Nos lleva a eso. En vez de que cuando nos veamos así, vayamos al Señor en oración y digamos, Señor, ayúdame en mi aflicción, siempre decimos, no, voy a dejar todo esto, es demasiado difícil. Mis hermanos, tenemos la oración. ¿Por qué tenemos que ir a lo más complicado? ¿Por qué tenemos que siempre decir esas cosas? Pero así somos, por causa de nuestro pecado. Pero cuando vienen esas cosas a nuestra mente, recuerda este versículo. ¿Qué dice este versículo? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí, y también quería aclarar una vez más, cuando dice no practica el pecado, no significa que nunca vamos a pecar, sino se refiere a una conducta persistente en pecado, ¿no? Es una práctica continua, sin arrepentimiento en pecado. De eso es lo que nos guarda Cristo, de eso es lo que nos guarda el Hijo de Dios, de volver a estar caracterizado por esa vida en constante rebelión contra Dios. De eso es lo que nos guarda Él. Bueno, seguimos. Pero recordad, hermanos, que aquí lo que estamos viendo son certezas. Por eso dice el texto, sabemos. Esto no es algo que tú tienes que buscar. No dice sentimos. A nuestra cultura nos gusta mucho esa palabra. Sentimos.
No, yo es que nací hombre, pero me siento un pájaro. ¿Vale? Pues muy bien, todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por esa persona? Decirle, tú no eres un pájaro, tú eres un ser humano. Tú puedes sentirte lo que tú quieras, pero no vivas por tus sentimientos, porque hoy puedes sentirte un pájaro y mañana un cocodrilo y pasado mañana un extraterrestre. Y al final no vamos a ningún sitio, ¿no? Imagínate una cultura donde hay esas cosas, no avanza nada esa cultura. No son sentimientos lo que vemos aquí, hermanos, son certezas. Son certezas. Dices sabemos. Y eso es algo que tú tienes que saber, no sentir, saber. Aunque tus sentimientos dicen lo contrario, tú tienes que saber esto. Saberlo. Pero ¿qué más sabemos? Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En este versículo aprendemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, aunque vivamos en un mundo bajo el poder de Satanás. Esta es una verdad que debemos recordar constantemente. Somos de Dios. Esto significa que sea lo que sea que nos pase en este mundo dominado por Satanás, seguiremos siendo de Dios. Seguiremos siendo de Dios. Somos de Dios en un mundo hostil a nosotros. El hecho de pertenecer a Dios en un mundo bajo el poder de Satanás, bajo el poder del maligno, significa que Satanás no nos dejará en paz. Intentará destruirnos por todos los medios posibles. ¿Y acaso no vemos esto constantemente? ¿No vemos cómo la iglesia está siendo perseguida? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué persiguen tanto a un grupo de personas que lo único que hacen es leer este libro y tratar de vivir a la luz de este libro, amando a su prójimo y amando a Dios con todas sus fuerzas? ¿Por qué persiguen tanto a este grupo de personas? ¿Por qué les persiguen tanto? Quizá aquí no hay una persecución directa en España, pero hay países donde si dices que eres cristiano es una sentencia de muerte. Y si no lo crees, solamente te animo a leer algunos periódicos muy simples, unos periódicos cristianos me refiero, que te pueden informar un poco más acerca de esto. Hay unos muy buenos y tú lo puedes ver. Quizás primero no llega con una sentencia de muerte, pero llega con un rechazo total de tu familia. Primero eres apartado de tu familia totalmente por el simple hecho de decir, creo en el Señor Jesucristo. Estos hermanos son perseguidos sencillamente por ser de Dios, nada más. Por eso son perseguidos, porque son de Dios. Toda esta persecución es por obra de Satanás. Ahora, quizá la peor persecución de Satanás hacia los creyentes no es la muerte. La peor persecución de Satanás es cuando él intenta por todos los medios posibles destruir nuestra fe en Dios. Porque al fin y al cabo, ¿de qué nos sirve a nosotros ganar todo el mundo y perder nuestra alma? Satanás lo sabe muy bien. Satanás sabe muy bien que lo más importante de un ser humano es su alma, es su destino eterno una vez haya muerto. La muerte es horrible, pero hay algo peor que la muerte. El infierno, eternamente separado de Dios. Satanás mantiene al mundo engañado. Dice en 2 Corintios 4:4, escuchad por favor, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cuidado, cuando dice con minúscula se refiere a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos cómo Él ciega el entendimiento, ciega a los incrédulos para que no vean a Cristo como alguien glorioso. Lo ciega. Y Él intenta destruirnos, como dice 1 Pedro 5:8. Y sabéis también este versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo no dice como gato, o como esos cachorritos que vemos a veces en internet, como león. Y no solamente como león, sino como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. No sé si serías capaz de estar delante de un león rugiente durante mucho tiempo. Yo creo, cuando vamos a los zoos, ¿no?, y vemos esos leones, nos encanta mirarlos, pero nos encanta mirarlos detrás de las vallas, ¿no? Y tú te pones, a veces te imaginas, uy, ¿qué pasaría si este se escapara?, ¿no? Y te pones ahí, te metes ahí en una imaginación y claro, dices, mejor no estar aquí. Sabemos lo que puede hacer un león o un tigre, ¿no?, lo que sea. Pero
vemos cómo Satanás es como león rugiente. León rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no se cansa de eso. Por esta razón se vuelve tan preciosa esa verdad de que el Hijo de Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Mis hermanos, hemos sido salvados, pero seguimos en territorio, en cierta manera, de Satanás. Aquí. Espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero seguimos aquí, en esta tierra. Seguimos aquí. Satanás sigue aquí, obrando, sigue siendo el príncipe de este mundo, sigue siendo el Dios de este siglo. Y nosotros seguimos vivos aquí y podemos pensar, uy, no voy a aguantar mucho. Por esto esta verdad se vuelve tan preciosa, saber que el Hijo de Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Él no nos dejará caer ante todo este ataque de Satanás. Nos puede quitar la vida, puede permitir que nos quite la vida, lo puede hacer, pero seguiremos siendo de Él, aunque nos quite la vida, porque eso no lo puede hacer. No puede hacer que ya no seamos de Él. Y al final eso es lo más importante. Quizá nos quite la vida, bueno, pero seguiremos siendo de Él. ¿Qué más importa? Nuestro cuerpo. Eso es lo más importante, y eso es lo que Él no puede hacer, mis hermanos, hacer que ya no seamos de Él. Amigos, si estás aquí en esta mañana sin la protección del Hijo de Dios, estás bajo el poder de Satanás. Él te mantiene engañado. Él te mantiene engañado de tal manera que cuando escuchas a los predicadores decir que Cristo es glorioso y precioso, tú dices, bah, prefiero mi PlayStation, o prefiero mi bebida, o prefiero mis mujeres, o prefiero mis hombres, o lo que sea, o prefiero la pornografía, o prefiero las drogas, o prefiero tantas otras cosas. ¿Por qué hace eso el ser humano? Porque Satanás mismo te mantiene cegado por eso. Por eso tienes que ser consciente de que si estás en esta mañana sin la protección del Hijo de Dios, estás bajo el poder de Satanás. Él te mantiene engañado. Él te mantiene engañado haciéndote creer que tus buenas obras incluso te salvarán. O quizá te hace creer que eres una buena persona. Te dicen, tú no necesitas eso, ya Dios tendrá misericordia de ti. Como vemos, solo hay dos reinos, el reino del Hijo de Dios o el reino de las tinieblas. Ven a Cristo confesando tus pecados y Él te promete perdonarte de todos ellos. Escapa de las garras de Satanás porque estás bajo Él, dice aquí claramente. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Saber que somos de Dios también nos debe impulsar a vivir una vida como es digna de esa afirmación. Cada vez que la tentación acecha, tenemos que recordar que somos de Dios. Cada vez que la tentación te acecha y te dice, no obedezcas a Dios, recuerda que eres ahora de Dios, eres de Dios. Ahora tenemos otra identidad, tenemos otra posición. Somos llamados a vivir conforme a esta nueva posición que tenemos en Cristo. Solo por ser hijos de Dios, ahora podemos vivir una vida de una manera que agrada a Dios, porque somos de Dios. Si no somos de Dios, no podemos vivir una vida que agrada a Dios. Es totalmente imposible para el ser humano, porque sigue estando muerto en sus delitos y pecados. Antes no podíamos, pero ahora sí podemos. Así que la segunda cosa que sabemos, y no sentimos, sino que sabemos, es que somos de Dios en un mundo bajo el poder de Satanás, Y también, hermanos, recordad este hecho constantemente, que todas las guerras que vemos en este mundo, todos los enfrentamientos que vemos en este mundo, no es por ninguna otra razón que esta. A veces somos muy expertos en entender todo lo que los países están haciendo unos contra otros. Somos muy expertos en entender esta política de nuestro tiempo, pero pasamos por alto la realidad más importante, que los países están actuando, enfrentándose el uno con el otro, tratando de alguna manera, irritándose los unos a los otros o lo que sea. ¿Por qué? No por razones políticas, simplemente por esto, lo que dice aquí. El mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Ahora, que Satanás obra a través de diferentes razones políticas, por supuesto, pero detrás de todo eso está Satanás mismo, controlando todo eso. Ahora, la tercera verdad, hermanos. Ya hemos visto lo primero, que sabemos que el Hijo de Dios nos guarda. Segundo, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Pero lo tercero que vemos y sabemos es que el Hijo de Dios ha venido. Fijaros en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí tenemos, hermanos, un fuerte contraste con el versículo anterior. Por un lado, el mundo entero está bajo el maligno, pero el Hijo de Dios ha venido. De hecho, en el capítulo 3 dice que el Hijo de Dios vino específicamente para deshacer las obras del diablo. Entonces, como os decía en otra oportunidad, esto ha sido como una insurrección en el reino de Satanás. Ha sido una insurrección en el reino de Satanás para corregir todo lo que Satanás había estropeado. ¿Quién ha hecho esta insurrección? El Hijo de Dios. Ha venido. Ha venido. Y qué precioso que ha venido, y esto es gracias al amor de Dios, porque Dios nos podía haber dejado a todos así. Y hubiera sido justo, completamente justo al condenarnos, pero Dios no nos dejó así, sino que envió a su Hijo para arreglar este mundo roto. Y todavía no ha terminado de arreglarlo. De hecho, esta es nuestra esperanza, hermanos, que el Hijo de Dios ha venido. Ahora que el Hijo de Dios ha venido, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Tenemos esperanza, mis hermanos. Tenemos esperanza de que este mundo, la maldad un día tendrá un fin. Tendrá un fin. Esto no es como en Star Wars, si os gustan las guerras de las galaxias, que es una eterna lucha entre el bien y el mal. O como las religiones budistas, la religión budista que te dice constantemente que siempre existirá esta lucha entre el bien y el mal. Pero este versículo nos asegura que eso no es así. Un día el mal acabará, porque el Hijo de Dios ha venido a este mundo bajo el dominio de Satanás. Él ha venido. La venida del Hijo de Dios a este mundo anticipó el reino venidero. Juan nos dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esta frase que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero? Lo que quiere decir es que el Hijo de Dios ha venido para darnos a conocer a Dios, al verdadero Dios. Juan 1:18, seguro que conocéis este texto, dice esto: a Dios nadie le vio jamás. Hay personas que dicen, no, yo he visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O como dice Pablo en Colosenses 1:15, Él es, refiriéndose al Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. O en Hebreos 1:3, el cual, otra vez hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es el que nos da a conocer a Dios? El Hijo plenamente. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos este entendimiento de Dios en nosotros? ¿Cómo sabemos que nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo lo sabemos? Fácil, porque creemos en el Hijo. Porque creemos en aquel que Él ha enviado. Por eso sabemos nosotros que conocemos a Dios. Fijaros cómo expresa esto Juan: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nos asegura que estamos en el verdadero Dios. ¿Cómo sabemos que estamos en el verdadero Dios? Porque estamos en su Hijo y creemos en Él. Creer en el Hijo de Dios es creer a Dios, es creer a Dios. Y por si queda duda de quién es el Hijo, mirad cómo acaba Juan su descripción del Hijo, en el versículo 20. Este es ¿quién? El verdadero Dios y la vida eterna. Acaba su descripción del Hijo refiriéndose a Él como Dios y como vida eterna. Algunos han tratado de quitar la fuerza de este versículo, diciendo que no, que en realidad hay un juego de palabras, que no se refiere al Hijo, se refiere más bien a Dios y todo lo que tú quieras, pero es solamente una manera de tratar de quitar la fuerza de este pasaje que nos muestra claramente la deidad del Hijo de Dios, del hecho de que el que vino a nacer en ese pesebre no es otro que Dios.
Dios mismo vino a hacer su morada en medio nuestro. Si os recordáis en Juan, si os recordáis, no, mejor dicho, si leemos Juan, 1 Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ¿con quién? Con el Padre, y se nos manifestó. Se nos manifestó. ¿Quién es la vida eterna? Una persona. Una persona. Por eso el versículo 12 del capítulo 5 de 1 Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna es una persona, Jesucristo. ¿Dónde estaba Él antes de manifestarse, antes de venir al mundo? Con el Padre. Jesucristo, quien es la vida eterna, ha estado eternamente con el Padre porque Él es Dios. ¿Quieres tú la vida eterna? ¿Quieres tú conocer verdaderamente a Dios? Necesitas al Hijo. Necesitas al Hijo. Necesitas creer en aquel que el Padre envió para ser el Salvador del mundo. Necesitas creer lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Para eso le envió, para salvarnos de la condenación que acarrean nuestros pecados. Por tanto, mis hermanos, sabemos, recuérdate a ti mismo estas verdades cuando te levantes por la mañana. En vez de pensar qué vas a hacer durante el día, recuerda tu identidad en Cristo. Recuerda quién eres cada mañana. Recuerda, y aquí tienes 3 cosas para recordar, y háblate a ti mismo. Y puedes decirte a ti mismo, yo sé que aquel que fue engendrado por Dios me guarda. Sea lo que sea que vaya a pasar hoy, Él me guarda. Yo sé que soy de Dios y que voy a salir al mundo. Sé que este mundo está bajo el maligno de Satanás, está bajo el poder de Satanás. Pero también sé que el Hijo de Dios ha venido y me ha dado entendimiento, me ha librado a mí de este poder de Satanás y me ha mostrado quién es el verdadero Dios, porque creo en el Hijo. Hermanos, antes de preguntarnos cómo me siento, más bien recuerda siempre qué es lo que sé, qué es lo que sé. Y recuérdate constantemente esas verdades, porque a través de esas verdades tendrás tranquilidad, tendrás paz, tendrás alegría, tendrás gozo. La persona que vive constantemente por sus sentimientos jamás tendrá paz, jamás tendrá gozo verdadero. Será una presa de sus sentimientos, nada más. Y por eso necesitas constantemente recordar, sabemos. Esto es lo que sé, aunque el mundo, aunque todo me diga lo contrario, esto es lo que sé y esto es lo que tengo que recordar constantemente. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos a ti porque nos has dado estas certezas, Padre. Gracias porque vemos nuestra debilidad y nos preguntamos si seguiremos adelante. Pero este texto nos asegura que sí, nos asegura que el Hijo de Dios nos guarda. Sabemos también que somos tuyos, Padre, y qué preciosa verdad saber que somos tuyos. Y sabemos también que te conocemos a ti porque creemos en el Hijo. Y te pido, Padre, que tú pongas este conocimiento, que tú reveles a tu Hijo en algunos que quizás están aquí hoy en día y no le conocen, no te conocen a ti. Ten tu misericordia, Padre. Obra tú en ellos, por tu palabra, ese milagro del nuevo nacimiento que has obrado en nosotros. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén.